Realizar el ejercicio 7.8 libre la charla, fundamentos de máquina de corriente directa. Dice, en la figura 7.2 se muestra un pequeño motor de DC de 2 polos con 8 bobinas en el rotor. El número de bobinas vale 8 y 10 vueltas por cada bobina. El flujo por polo en la máquina es de 6 miliweber. Dice, si este motor es conectado a 12 voltios, a una batería de 12 voltios, ¿cuál será? Entonces, el voltaje de la batería es igual a 12 voltios. ¿Cuál será la velocidad en vacío? Bien, entonces, recordemos que en vacío, la corriente es cero. La corriente que entra o sale de la máquina. Por lo tanto, en vacío, la FEN se iguala con el voltaje en los terminales, que sería el voltaje de la batería. Por lo tanto, la FEN sería igual a 12 voltios. Pero la FEN, recordemos que es ZP sobre 2πa multiplicado por el flujo multiplicado por la velocidad angular, y eso es 12 voltios. No nos están dando la velocidad con la... es la pregunta es la velocidad, sí. Vamos, la hallamos en radianes por segundo, después la pasamos a RPM. Por lo tanto, la velocidad va a ser igual a 12 voltios dividido entre ZP sobre 2πa por el flujo. Bien, Z. Entonces, primero, vemos que la máquina pues, va a tener una línea neutra. El total de bobinas que hay en la máquina son 2, 4, 6, 8. 8 bobinas tiene la máquina. Vamos a asumir que 2 de ellas van a quedar en la línea neutra y 3 van a quedar debajo de la carga polar. Pues nos están dando el esquema y vemos que hay una línea neutra bastante grande. Si giramos un poquito la máquina, vamos a ver que las bobinas 2, 1 y 8 quedarán debajo de la carga polar y 7 y 3 quedarán en la línea neutra, ¿sí? Entonces, Z va a ser igual número de bobinas efectivas 2 por el número de bobinas por el número de vueltas que tiene cada bobina. 2, el número de bobinas son 8, pero efectivas son 6. Y el número de vueltas por cada bobina nos dice el enunciado que son 10. Entonces, por lo tanto, tendríamos aquí 120 vueltas. 120, perdón, conductores. 2 por 6 por 10. Bien, el número de polos de la máquina, claramente en la figura vemos que es 2. El número de caminos de corriente, tenemos que saber cómo está conectado. Vamos a ver si es imbricado. Si es imbricado, debería estar en delgas adyacentes el lado inicial y final. El lado de la bobina 1 va a esta delga. Y el lado final de la bobina 1, que está aquí atrás, va a la delga adyacente. Por lo tanto, es imbricado. Entonces, A en un devanado imbricado es igual a M por P. Es simple porque llega a la delga adyacente. Si llegara a 2 delgas después, pues sería duplex. Si llegara a 3, pues sería triplex. Entonces, en este caso es simplex. Y 1 por 2 nos daría 2 caminos de corriente. Entonces ya puedo despejar la velocidad. W es igual a 12 voltios sobre Z, 120, por el número de conductores, de polos, 2, sobre 2pi, por el número de caminos de corriente, 2, por el flujo. Y el flujo nos dice que son 6 miliweber, si no estoy mal. Por lo tanto, la velocidad angular de esto sería 12 sobre 120 por 2 sobre 2 y por 2 por 0.006. Y eso nos da un valor de 104.79, 104,719 radianes sobre segundo. Pero la unidad que nosotros manejamos por lo general son las RPM. Entonces tenemos 104.719 por 60 segundos y un radian son 60 sobre una vuelta, serían 2pi radianes. Y eso nos da
1000. Entonces la velocidad angular, la velocidad en RPM son 1000 RPM, se me va 1000 RPM. B, dice, si el terminal de la batería, si el terminal positivo de la batería es conectado a la escobilla de la derecha en el motor, ¿cuál será el sentido de rotación? Bien, entonces, vamos a ver. Si nos dicen acá, es que el terminal positivo de la batería es conectado a la derecha, a la escobilla más a la derecha, esta es la polaridad. Entonces nos dice cuál sería el sentido de rotación. Fácil, entonces, vamos a ver que, por ejemplo, esta escobilla está con 3. Vamos a ver acá. Si este es el terminal positivo, la corriente entra por acá y va a ir hacia este conductor, es decir, la corriente está entrando. Este conductor tiene una corriente que va hacia adentro. Voy a dibujar el campo. El campo va de norte a sur, es decir, que en este conductor el campo iría así. El campo, para atrás va la corriente, ¿cierto? Recordemos que la fuerza es igual a IL cruz B. Entonces, si yo hago regla en la mano derecha, ¿cierto? Voy hacia ahí, cruzo hacia B, me da que el dedo pulgar me apunta hacia abajo, es decir, la fuerza va hacia allá. Y si la fuerza va hacia allá, la máquina va a girar en ese sentido. Como es un motor, el torque es el que crea el movimiento, el torque inducido, esa fuerza es la que se mueve. Por lo tanto, la velocidad de giro es así. Si fuese un generador, giraría en sentido contrario porque recordemos que el torque en un generador se opone al movimiento y en un motor crea el movimiento. Por lo tanto, sería en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, el B sería en sentido de las manecillas del reloj. Y el C, el ítem C nos dice, si este motor es cargado de tal manera que consume 600 watts de la batería, ¿cuál será el torque inducido del motor? Ignore la resistencia interna. Vamos a hacerlo por acá. Se supone que va a absorber de la batería la potencia que entra son 600 watts. Bueno, nos dice que ignore cualquier resistencia, pues yo puedo calcular la corriente que entra como potencia sobre voltaje. Y todo se va a convertir, no hay ninguna resistencia interna. Entonces, potencia 600 watts sobre voltaje 12 voltios. Eso nos da 600 dividido en 12, 50 amperios. Y el torque, vemos que el torque es igual a ZP sobre 2πA por el flujo por la corriente. Z, habíamos calculado Z en un valor de 120. Por el número de polos de la máquina, que son 2. Sobre 2π por el número de caminos de corriente, ya hemos dicho que también son 2. Por el flujo, que son 6 miliweber, y por la corriente, que son 50 amperios. Y eso nos va a dar un torque de 120 por 2 sobre 2pi por 2 por 6 por 10 a la menos 3 por 50. Y eso nos da un valor de 5,729 newton por metro. Bien, eso es todo el ejercicio. Espero que haya sido de ayuda este video.